Tele.tv. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, bienvenido. Buenas noches, José Marcos, Tocayo. Que desde 1954 inició una larga actividad dedicada a crear innovaciones en materia de cimentaciones mecanizadas, cimentaciones con sistemas y salvo de sismos y niveles gemelos. Las primeras son sistemas de construcción para lograr que en el Valle de México los edificios pesados se comporten satisfactoriamente en suelos saturados, de baja resistencia al corte, en proceso de consolidación por pérdida de humedad y con alta sismicidad. Las segundas, para aislar los edificios de la transmisión natural que su suelo les imprime durante los sismos y para ahorrar tiempo en la construcción de edificios con más de un sótano. Hoy en día es miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México y titular de patentes innovadoras en geotecnia para pilas del control y pilotes de control. Bueno, tu currículum es muy amplio, mi estimado José Marcos Aguilar Moreno. Lo que quisiera plantearte es cómo iniciaste tú a idear este tipo de sistemas de cimentaciones. ¿Qué es lo que te llevó a plantear esta posibilidad de los sistemas mecanizados? Sí, la historia es muy interesante y se remonta un poquito al desarrollo urbano de la Ciudad de México. Claro. El desarrollo urbano de esta gran ciudad se Sí. inició en la Gran Tenochtitlán. Claro. Los aztecas se quedaron a vivir ahí en su islote por cuestiones de carácter teológico. Claro. No sabían mecánica de suelos ni nada. Pero después, en la época colonial, también los españoles se quedaron a vivir en el mismo charco por las mismas cuestiones de carácter teológico. Así es. Bien, en México debemos de hacerle honor a quien honor merece. El ingeniero Manuel Arizmendi Lemus, egresado de la universidad, pensó que los edificios que estando apoyados sobre pilotes de punta estuvieran ubicados en los ejes de las contratraves, no iban a permitir que los edificios bajaran. Claro. Iban a hacer una restricción que iban a detener al edificio. Pero la ciudad sí baja, Sí. por causas ajenas a nosotros, Así porque es. le sacamos mucha agua. Uh-huh. Ese simple cambio que propuso el ingeniero Arizmendi lo continuamos posteriormente Manuel González y tu servidor. Resulta que al hacer los pilotes excéntricos, haciéndolos pasar a través de un hueco en la losa de fondo, se podían controlar los asentamientos toda vez que el pilote ya no iba a cargar directamente sobre la cabeza del pilote. Al penetrar libremente a la cimentación, el ingeniero Arizmendi usó un término que se llamó un adminículo. Él dijo, vamos a poner un adminículo que estando agarrado de la losa pase por la cabeza del pilote y ahí podemos hacer algo. Pero no sabía qué. Entonces ya empezamos a trabajar
en el diseño de ese adminículo, que resultó, al final de cuentas, ser un sistema coplanar paralelo de 3 fuerzas. Las 2 anclas a los lados del pilote y el eje del pilote. Todos los esfuerzos que se vinieron haciendo históricamente por diseñar un mecanismo que funcionara adecuadamente con ese sistema de fuerzas, fallaban, porque en el momento de llevar a cabo la idea, se concebían soluciones que en los anclajes no se cumplía la condición coplanar. Consecuentemente, los cabezales se inclinaban, Claro. los anclajes estaban muy lejos de los cabezales, y en el sismo el ancla iba hacia un lado y el cabezal hacia otro. Entonces los cabezales se caían. Ese era uno de los más importantes riesgos a los que se referían los mecánicos de suelos y los ingenieros estructuristas. Bien, estos mecanismos con el tiempo los fuimos, ya con mi participación en la empresa, los fuimos modificando varias veces. Mejorando. Mejorando, ¿no? Mejorando el diseño, Claro. Y el comportamiento. Eso es. Para quitarle los vicios de comportamiento, esa inseguridad que tenían los mecanismos. Claro. Con el tiempo, a través de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, se hicieron públicas algunas innovaciones que yo había puesto y se publicaron como innovaciones en geotecnia. ¿En qué consistieron esas innovaciones? Para mejorar el desempeño de los pilotes originales de control, fundamentalmente en los anclajes. Las anclas actualmente son planas, no tienen un barreno central, sino tienen una corredera y están hechas del mismo material que el cabezal, acero A36, de tal suerte que el cabezal se puede preesforzar fuertemente sobre el ancla para estabilizar al puente con las anclas. Y cuando viene el sismo, ahora se mueven como una misma figura. ¿Son 3 imágenes? No, yo creo que no. Ok. Bien, ¿qué pasaba con los anclajes originales que se hacía prueba y error, prueba y error? Las anclas estaban por acá y el cabezal por acá. Entonces, cuando el sismo empujaba en un sentido al suelo, el cabezal por inercia se iba al revés y se caían. Claro. Ahora con los cabezales preesforzados, que es parte de la patente, esforzados sobre las anclas, se mueven al unísono cabezal y ancla. Eso terminó con el volteo de cabezales, que era la parte más peligrosa. Pero además, como los pilotes tienen que pasar por el hueco de la losa de cimentación, que tiene un diámetro un poquito mayor, para permitir el libre desplazamiento del edificio con respecto al pilote, era imposible sellarlo por diversas causas. Una de ellas, que los pilotes siempre se iban de lado, se pegaban en un lado del agujero y en el otro lado pues, había mucho espacio, en el otro nada. Imposible sellarlos. Hicimos una innovación con un estopero, que le llamamos, que queda en primer lugar perfectamente concéntrico con el pilote. Entonces el pilote ya no se va a un lado y hacia otro. Y en el interior de la separación entre el agujero, el brocal, y el pilote ponemos un O-ring que se recupera cuando el sismo lo empuja de un lado y se recupera del otro lado cuando el sismo va hacia el lado contrario. Esto impide que aunque haya sismos, el agua se pase a través del sello. Así es. Como siempre hay movimiento en esas piezas entre el hueco y el pilote, a veces es necesario poner un empaque, una entegulada arriba del sello, del O-ring, para garantizar que el agua no pase. Se resolvió el problema de las inundaciones de las celdas de cimentación. No solamente en los mecanismos hemos hecho estas innovaciones, también en los pilotes cortos, que aquí en México yo no sé por qué las personas dicen micropilotes. Los micropilotes son tubitos de 2 o 3 pulgadas de diámetro y estos son pilototes de 50 o 60 centímetros de diámetro. No son micropilotes, son pilotes de secciones cortas que hoy en día la innovación que nosotros hemos hecho es que son machimbrados. Sí.
una dovela respecto de la otra tiene un machimbre que te puede soportar hasta 14 toneladas de fuerza cortante, cosa que en los originales pilotes de Franchi de México no había. Pero además del machimbre, llevamos en el núcleo de los pilotes 1 o 2 cables, los que se necesiten. Cuando hay tensiones se pueden poner cables de 5 octavos en lugar de media. Estos cables nacen desde la punta, suben hasta la cabeza del pilote, y ahí, una vez que hemos rebotado el pilote en la capa dura, se postensa el paquete completo de dovelas y queda entre cada dovela de 12 a 10 toneladas de compresión, suficientes para garantizar con esa fricción que los pilotes no se van a ninguna parte cuando hay sismo. Se comporte como una pieza. Como una pieza, como la columna vertebral humana. Sí. La columna vertebral humana no fue diseñada por ningún ingeniero estructurista. No. Sería un tubo metálico o una pieza de concreto, y no es así. La naturaleza puso dovelas. Así es. Que no se va una con respecto a otra, porque tienen algunos puntitos ahí que se atoran, ¿no? Pero además hay tendones que las mantienen en posición. Y tú puedes hacer ejercicios con carga excéntrica y las vértebras no se separan ni se rompen ni van a ningún. Esa es una comparación chabacana de lo que son los pilotes de fracciones cortas que hacemos nosotros hoy en día. Esta es la forma como nos metimos en el tema de las cimentaciones mecanizadas. Hoy las hacemos absolutamente seguras, son de última generación, a prueba de sismos, y hay edificios muy importantes, uno de ellos, el MAS, que es el Hotel Hilton. En la Avenida Juárez número 70, ahí estuvo el Hotel del Prado hace algunos años. Ese edificio tiene 102 metros de altura y tiene 476 pilotes a la primera capa dura con un mecanismo que resiste hasta 315 toneladas de carga instantánea por sismo muy severo. El edificio lleva 15 años y está perfectamente vertical y perfectamente bajando al mismo ritmo que la ciudad, siendo un edificio de 102 metros de altura. Ahí se ve que las innovaciones que hemos hecho en los pilotes de control realmente han resultado muy eficaces. Esta es la forma como entramos en las cimentaciones mecanizadas. Un poquito después, hemos seguido haciendo investigación, estamos siempre en mejora continua, haciendo innovaciones en la maquinaria y en los sistemas, en los procedimientos, y tenemos algunas otras cosas que hemos inventado, como es, y hoy en día no había ni una sola pila fija en México que tuviera un mecanismo de control. Las pilas de control son elementos de cimentación profunda que hacen más o menos el mismo trabajo que los pilotes, nada más que son para cargas más importantes, diámetros más importantes, y generalmente no se concibe al diseñar una pila que la pila esté fuera de los ejes de las contratraves, como los pilotes. Por ser de capacidad tan grande se ponen debajo de las columnas. Entonces, las pilas actualmente son una prolongación de la columna, pues, muy saludable para el aspecto estructural, para el sismo y demás. Pero las pilas suelen ser muy útiles cuando se hacen de punta en estratos duros y generalmente muy profundos. Cuanto más profundo es un apoyo, ya sea pila o pilote, la emersión que le da esa pila al edificio es mucho más rápida que cuando están apoyados en la primera capa dura. ¿Por qué razón? Porque la pila a profundidad refleja la deformación de todas las capas que haya interesado de suelo que se están secando por el bombeo. En cambio, el pilote que está apoyado en la primera capa dura, pues únicamente refleja la deformación de la primera capa donde está. Entonces, las muy profundas hacen que los edificios emerjan en muy corto tiempo. ¿Y qué tan frecuente es ese fenómeno en la Ciudad de México? Es generalizado.
Lo mismo hay edificios importantes, grandes, de gobierno, particulares, de todo. Es muy generalizado. El origen es común para todos ellos y está en el suelo débil del Valle de México. Ese es el origen de la necesidad de todos los cimientos profundos. Claro. Obviamente, a medida que ha pasado el tiempo, los investigadores como el profesor Cuevas, el profesor Terzaghi y otros muchos mexicanos inclusive, cayeron en cuenta que los edificios grandes se podían cimentar excavando algo de suelo que le quitara a las moléculas del fondo del suelo la carga de ese suelo. Claro. Y sustituir esa carga por parte del peso del edificio o por el peso total del edificio. Si se igualan las cargas, entonces hay equilibrio en las moléculas y el edificio queda estable. Son las cimentaciones compensadas, ¿verdad? Las compensadas totalmente. Así es. Pero ahí vienen luego las parcialmente compensadas. Después del corte seguimos con este tema. Muy bien, encantado la vida, Marco. Gracias. ¿Ya? Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Mundo geek, películas, series, estrenos y todo aquello que tiene que ver con este mundo, no te puedes perder este podcast. Hola amigos, yo soy Dado88 y quiero invitarles, sintonicen la agenda. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo de Aztele.tv. 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 Muy bien, ingeniero José Marcos Aguilar Moreno. Me estabas comentando referente a, ya comentamos las totalmente compensadas cimentaciones con un cajón de cimentación. Ahorita estábamos comentando parcialmente compensadas, ¿verdad? Así es. Ahí es donde de alguna manera no se compensa del todo el peso del edificio, sino que hay un remanente. Es correcto. Y entonces ahí que les ayudas con pilotes también. Eso es. Okay. La carga no compensada deja el edificio en una condición
en que no se cumple la condición de equilibrio. Exacto. Entonces, para cumplir con esa condición de equilibrio, hay que completar la cimentación con pilotes. Exacto. Ahora, al usar pilotes para completar una cimentación parcialmente compensada, hay varias opciones como se pueden diseñar los pilotes. Eso es. Pueden ser pilotes flotantes, malamente llamados en México pilotes de fricción. Son pilotes flotantes, los que no llegan a la capa dura. Esos pilotes son muy buenos mientras trabajan bien. Sí, claro. Pero son muy malos cuando trabajan mal. Y algunos de ellos van forzosamente a trabajar mal en un futuro. Sí, claro. Porque conforme la arcilla se va secando, la cohesión es mayor. Y el edificio no va a tener aumento de pisos para seguir venciendo la adherencia entre el pilote y el suelo. La adherencia se va creciendo, se va incrementando. Se va incrementando. Entonces el pilote empieza a ser como de pseudopunta. Exacto. Bueno, ok. Otra forma es apoyar el pilote de punta, dejar que pase la cimentación sin mecanismo de control. Eso es lo que nosotros llamamos un verdadero pilote de fricción, porque en la punta del pilote no se desperdicia la fricción de 3 o 4 o 5 metros de colchón que se dejan en los pilotes flotantes. Se aprovecha hasta la longitud. Al 100%. Entonces, te aportan mayor fricción. Pero además, por estar excéntricos, si se necesita hacer cualquier ajuste del comportamiento del pilote, pues tienes la cabeza a la vista, a la mano, puedes hacer lo que necesites. Si tú puedes decir, yo quisiera que amarraras la cabeza del pilote al dado de cimentación, que quede rígidamente ligado. Y siendo pilote de punta, equivale a que lo tuvieras debajo de la contratrave. Esos harían emerger rápidamente el edificio. Claro. Pero como tienes la cabeza siempre a la mano, pues vas y rompes el tapón y lo conviertes o en pilote de fricción o en pilote mecanizado, con su respectivo mecanismo. Bien, estas formas de pilotear un edificio son buenas cuando los edificios desde nuevos tienen el sistema. Si son recimentaciones, también son buenos. Y no sirven únicamente para hacer bajar los edificios cuando están desnivelados. Que esa es una solución en la que siempre el suelo viene cargando parte del peso del edificio y tú vas con los pilotes y sus mecanismos controlando el movimiento. Claro. Hay un caso específico que muestra la nobleza de los pilotes excéntricos equipados con mecanismos confiables, que es el caso de la iglesia de Capuchinas. ¿Pueden poner la imagen de la iglesia de Capuchinas, por favor? Muy bien. Este templo, que es del siglo XVII, si no recuerdo allá mal, en la Vía de Guadalupe. En la Vía de Guadalupe, es la iglesia del exconvento de las Madres Capuchinas. Lo que se ve en la imagen es la fachada principal y el convento está detrás. Sí. Bien, ese edificio, siendo de 50 metros de largo, llegó a inclinarse 3 metros 25 centímetros. No a inclinarse, a desnivelarse. En esta imagen se ve muy bien cómo está desnivelado el edificio. Ese desnivel pudieron llegar a 3 metros 25 centímetros. Es muy obvio, porque las puertas del lado izquierdo tienen mayor altura y las puertas de otro lado ya están a la mitad casi. Ya están casi al ras del piso. Exactamente. Es correcto. ¿Por qué se inclinó ese edificio así? Porque su extremo del lado izquierdo, que da hacia el poniente, quedó apoyado en lo que es un parteaguas que baja del cerro donde está la primera Basílica de Guadalupe. Hay una iglesia chiquita arriba y baja ahí un parteaguas. El cerro del Tepeyac. El cerro del Tepeyac. Ese extremo de la iglesia de las Capuchinas quedó prácticamente en suelo duro. Eso es. Pero a 50 metros y está el blando. Está en la zona del lago. Es una zona franca de transición, ¿verdad? Es una franca, pues es un lomerío y transición. Transición. Es la Sierra de Guadalupe, que está al norte del Valle de México. Bien, para levantar esa iglesia en vilo, 3 metros 25 centímetros, sin romperla, nos comprometimos Manolo y yo con las autoridades, que era la SPN, la Secretaría de Patrimonio Nacional,
Además con cúpulas y cosas por el estilo, ¿no? Cúpulas y toda la complicación. Arcos y todo. Arcos, así Sí, es. todo a compresión, digamos. Afirmativo. Y le ofrecimos a Monseñor Schulenburg, que era el abad en aquel entonces, Exacto. y a Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, El que fue arquitecto. el que nos pidió que la reniveláramos. Le comentamos, sí, te la podemos renivelar rápidamente, haciendo bajar la parte alta, 3,25 metros. Entonces iba a perder ahí. Y el arquitecto Ramírez dijo, eso no es posible, porque al bajar la fachada de la iglesia se pierden 3,25 De altura. y no puede ser, porque esa fachada es la interpretación que hacían los indígenas mexicanos que la construyeron de los estilos griegos. Eso es. Entonces, ¿qué quieres? Pues que la levanten. Ujú. Y la levantamos en vilo, sin romperle ni una grietita siquiera, Eso es. con un grupo de pilotes con este tipo de mecanismos, Ujú. que no solamente te sirven para bajar, Sí, para subir. sino también para subir. Eso fue un gran reto de la ingeniería. esa. Pues no se ha vuelto a hacer, Exactamente. ni se había hecho nunca antes. ¿Con esto no se puede enderezar la famosa torre de Pisa? Nosotros presentamos, mi hijo Marco Antonio Tutucayo, Sí, claro. presentó a la Comisión de la Torre Pendente de Pisa, presentó un proyecto para recimentársela y ponerla donde quisieran. El Sindaco le dijo a mi hijo Marco Antonio, oye, yo no soy político, que venga Jemilkowski y Burland, que están en Roma, Sí. y ahí ellos platícales tu tecnología, porque ofrecíamos la técnica regalada a la ingeniería de suelos italiana por parte de nuestro país. Claro. Así fue el oficio con el que ofrecimos enderezarla. Y el sistema que se me ocurrió ahí, que inventé ahí, es una chulada. Eso es. El gradiente de la inclinación va hacia el río Fume Ujú. y la inclinación llegó a ser 5 metros. Ah, caray. Estaba a punto ¿De de qué caerse. altura más o menos? 50 metros. 50, 10%. Imagínate cuando aquí Sí, andamos claro. en el medio por ciento. Así es. Entonces se estuvo a punto de caer algunas Hasta el ocasiones. 1%, pero ya es mucho. El Ya 1%. andas en el límite. Así es. Pues ahí esa iglesia, perpendicularmente al gradiente de inclinación, Ujú. empecé a hacer 2 trincheras a un lado, con la misma tierra, Claro. después hacer el relleno. Porque en Europa no se permite ponerle ni un taquete a un edificio histórico. Claro. Yo en Capuchinas les puse taquetes, concreto, pilotes y demás. Nosotros sí evitamos que se nos caigan los edificios. Eso es. En Mesina se cayó una torre igualitita que la de Pisa, porque no son edificios de vivienda, No. ni de oficinas, ni de escuelas. Son torres de Son campanarios. se llaman el campanolo. Así. Entonces resulta que se me ocurrió perforar aquí con un tubo metálico, Eso desde es. una trinchera hasta la otra, con el apoyo de una empresa alemana de nombre Grundoram. Ujú. Ellos pasan debajo del mar, de ríos, de vías de tren, de todo, con sus equipotes, son como topos. Entonces meto un tubo grande, luego uno un poquito más chico, luego uno más chiquito y luego uno más chico. El edificio, aunque se le está sacando una masa de suelo en cada agujero, no siente desequilibrio porque está apoyado en el tubo metálico. Claro. Ah, pero ahora quiero que sí sienta que le estoy moviendo el Lo piso. va sacando. Meto un tubo más chiquito adentro ok. de cada uno, Y saco sacas el el grande otro. y el edificio se mueve, pero nada más hasta volver a tocar El tubo. el nuevo otro tubo. Ok. Entonces se convierte en un problema de topografía. Muy Hay bien. que vigilar que la linternilla ¿Cómo no? se venga por la equilibrante de la resultante de la Que inclinación. no se va a pasar del otro Como ves, lado. era un panecito, ¿no? Sí, Un pan. claro. Bueno, el señor Hugo Confalonieri, que era el agregado cultural y de negocios de la embajada, cuando se lo propuse, me dijo que ellos tenían 80 soluciones de todo el mundo y que no habían aplicado ninguna porque todas alteraban el valor del edificio, el valor histórico. Y además Eh, eso es un gran atractivo, ¿no? Pues los ingresos que tiene el Sindaco ahí sí son importantes. Así es. Como a mí me pareció que dejarme hablar de todo el sistema por parte de Hugo Confalonieri, pues no había sido muy correcto, sino que me dejó acabar para decirme que ellos son super genios, Ajá. me molesté. Ah, Y eso entonces es. le dije, a ver, señor comisionado, usted ha entendido mal. Yo sé que Europa lleva 500 años adelante que nosotros, y la maquinaria italiana a mí me encanta, ¿eh? Hacen ustedes maquinaria de primera y todo. Pero yo no le ofrecí nada técnico,
Sí, como no, todo lo que me ha dicho es técnico. No, usted entendió mal. Yo le vine a ofrecer turismo. Se salió de onda y me dijo, ¿cómo? Pues sí. Le dije que para nosotros ese mueblecito es tan fácil moverlo que se lo podíamos poner vertical o inclinado hacia el norte 3 metros 25, sí, 5 metros, y le duplicábamos el turismo. Todos los que la vieron inclinada hacia el sur iban a regresar acá, más los normales. Ja, 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 ja. Entendió que a mí no me había gustado mucho su actitud. Bueno, pero en fin, eso fue. Bien, entonces, capuchinas. El reto era levantar la iglesia sin romperla 3 metros 25. Es muchísimo. En las faldas del cerro de la basílica. Así es. Quiere decir que todos los pilotes tenían longitud diferente. Claro. Yo soy amigo de uniformizar la longitud de los pilotes. Ahí imposible, estamos en la falda. Claro. Pero por un sistema que hice de prueba de pilotes, estabilizando las perforaciones, porque había arena, ningún pilote, aunque tuvo longitud diferente, se asentó ni 1 milímetro cuando empezamos a levantar la iglesia. Cuando empezaron a cargarlos. Cuando estaban ya cargados a lo que dan. Eso es. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera habido grupitos de pilotes que hubieran empezado a penetrar en la capadura. Hubiéramos despedazado la iglesia. Como un pastel al que le metes las manos por debajo y las te queda nada. Claro. Bien, se levantó, fue un hito, un hitazo. Hubo visitantes de todo el mundo y se admiraban que en México pudiéramos hacer cosas de ese tipo. Pero para eso sí le pusiste una base de concreto bajo los muros, ¿no es así? No fue una base. Las zapatas corridas de mampostería por donde corren los muros, los de la fachada son mucho más anchos, porque en la fachada hay nichos que obligan a una cimentación mucho más ancha. Eso los encoframos con muros de concreto jalados en sus cabezas de lado a lado y también por abajo. Y de esos muros de concreto sacamos en voladizo los dados en donde estaban las agujeras para meter los pilotos. Y para evitar volteo, pues les pusimos sus contrafuertes. Y así, perfecto, no hubo ni una queja, fue un éxito, etcétera. No me hables del costo, porque pues, ¿cuánto vale una iglesia hecha por mexicanos así? Bueno, ese es el caso de la iglesia de las Capuchinas. Hay otro caso que también ha sido histórico en cuanto a la efectividad de los pilotes con mecanismos confiables, modernos, a prueba de sismos, que no se voltean y demás, que son las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Reforma 476. Ese edificio de 10 pisos se integra por 3. El cuerpo central se vino hacia el Paseo de la Reforma 90 centímetros y los 2 laterales se abrieron, como está mostrando la imagen, hacia los lados. Las juntas de construcción en el 10º piso eran de ese tamaño, como se ve el tapajuntas, casi 1 metro de separación entre un cuerpo y otro. ¿Qué hicimos? Pusimos pilotes de concreto nuevos, 650, en una selva de 3,000 pilotes de madera, que son la cimentación original del edificio. Claro. Para poder hacer pasar los pilotes de concreto a través del entramado que forman los pilotes de madera allá abajo, hubo que inventar sierras para cortar la madera. En lugar de meter broca para perforar suelos, hice unas sierras especiales, múltiples, para que al ir bajando fueran cortando la madera. Nos dábamos cuenta del corte en cuanto empezaban a salir las astillas. Y le abrimos el paso a 650 pilotes de concreto nuevos. No sacamos los 3,000 pilotes porque debajo de la tesorería no nos permitían ni acercarnos. Entonces saqué en total 2,600 pilotes de madera. El sistema era con apoyo de Freycinet, con gatos especiales que cuando tú jalas y regresas el émbolo porque acabó la carrera, el cuerpo no se afloja, sino mantiene los cables tensos. Son para la industria de preesfuerzo. Entonces con esto metíamos 2 jalones, la arcilla rompía su adherencia y ya salían con un tirfor. Los destazábamos para que los obreros los pudieran cargar y era madera perfectamente sana.
Claro. como el día que se inclinó. Eso Obvio, allá abajo La humedad era constante. la humedad constante y la densidad de pilote es tan fuerte que yo creo que ni el agua cabía entre pilote y pilote, que es el caso del Monumento a la Independencia, Vale. que también lo estudié. Y los demás, y los otros pilotes de madera que quedaron ahí hacen que no permitan que baje el edificio. Para evitarlo, sacamos árboles de 9 metros, Eso es. que eran una joya, Sí, claro. de 30 centímetros. Imagínate un pilotote de 9 metros. Y hubo algunos que los sacábamos luego tenían 1 metro, Ujú. porque eso fue lo que consumió de número de árboles para ese piloto. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue una excavación a mano Ujú. para quitarle cuando menos 3 metros de contacto, descabezarlos Ok. para que no estorbaran en un futuro. Y el perfecto. edificio se ha comportado perfectamente bien. Muy bien. Hicimos ahí una experiencia también. Pues regresamos con ese comentario, mi estimado Tocayo. Cómo no, muy bien, de acuerdo. Haz Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de Internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Mundo geek, películas, series, estrenos y todo aquello que tiene que ver con este mundo, no te puedes perder este podcast. Hola amigos, yo soy Dado88 y quiero invitarles, sintonicen la agenda. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo. Aztele.tv. 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 Correcto, mi estimado ingeniero, especialista en cimentaciones mecanizadas, José Marcos Aguilar Moreno. Los pilotes, hemos hablado ahorita de pilotes, y qué pasa con las pilas. Para que el público se entienda, nada más dinos cuáles son las diferencias importantes entre un pilote y una pila. Como no, con gusto. Básicamente está en la capacidad de carga y en el procedimiento de construcción. Una pila generalmente es de diámetro generoso, 1 metro, 1,20, 90, y pueden resistir 300 o 400 toneladas o 500 una pila solita. Sí. Esa es la diferencia. ¿Cómo se construyen las pilas?
Se hace un barreno en el suelo con una herramienta especial. Generalmente son dragas sobre orugas o camiones sobre neumáticos de gran tamaño. Hoy en México, con esto de los segundos pisos, hay muchas marcas, la Mail, la Bauer, la Casagrande, Watson, hay muchos equipos. La perforadora te deja un hueco, estabiliza las paredes para que no se cierren de acuerdo con las características que te da el mecánico de suelos. En ese agujero pones el armado, el fierro de refuerzo, y luego metes una tubería especial que se llama tremi o una trompa de elefante. Eso es. Y cuelas de abajo para arriba. Y te queda tu pilota colada en el sitio, sin juntas frías. Así es. El pilote es una sección más pequeña que puede resistir cargas hasta 120 y 200 toneladas. Un buen diámetro para pilote ya generoso serían 60 centímetros. El más común para la Ciudad de México 30. Es 50. Okay. Este elemento se puede hincar a golpes, como se hacía antiguamente. Y los hay cuadrados también, ¿no? Los hay cuadrados, 40 por 40, correcto, etc. Hay triangulares, de forma H, laminares, hay de muchas secciones. La única que no lastima el suelo es la sección circular, eso es. Porque no tiene aristas. Claro. Yo no hago más que pilotes de sección circular, porque nuestra planta está hecha para eso. Para hacerlos de sección circular. Bien, esos pilotes se pueden clavar a golpe o se pueden clavar en la perforación guía de manera hidráulica a alta presión, bombas hidráulicas con pistones hidráulicos o neumáticos. En general a mí me gustan más los hidráulicos, son más nobles. Bien, tú cuando es recimentación, no puedes meter una maquinota de 15 o 16 metros para poner un pilote o una pila. Sí, pues estás en el sótano de un Estás edificio. en el sótano de un edificio. Nuestros equipos han sido desarrollados desde hace 60 años para trabajar en esas condiciones, en los sótanos de 2,50, 3 metros de altura. Bien, cuando tú vas empujando esos tramos cortos de pilote, que nosotros, ¿De qué pedal son? Generalmente 91 porque es el ancho nominal de la lámina. Para no tener desperdicio en el molde. Entonces tú vas hincando a presión las dovelas y el hincador, mi obrero, tiene a la vista la aguja del manómetro. Entonces nosotros le hemos puesto en el manómetro una marca que es la lectura manométrica máxima que se le debe aplicar para dar la fuerza en función del área útil del pistón. Multiplicando la lectura manométrica y el pistón, sabes qué carga le vas metiendo. La ventaja enorme de este sistema es que cuando estamos hincando un pilote y el pilote llega a la capa dura, cuando casi no hay fricción lateral porque el pilote está bajando. De punta. Pruebas la punta y le metemos 1.1 veces la carga de trabajo del piloto. Si es pilote de 100, le metemos 110 cuando no hay adherencia. Entonces lo que estamos probando es la mera punta de la capa dura. Cuando ya dejas descansar el piloto y viene el fenómeno de la tixotropía, obviamente ahí agarra el cuerpo del pilote y a la punta, que está inmóvil por esta circunstancia de la prueba de carga, no vuelve a penetrar ese pilote ni 1 milímetro. La iglesia de Capuchinas hubiera hecho pedazos y hubiera empezado a haber asentamientos de pilotes diferenciales. Bien, esas son las dos grandes diferencias, procedimiento de explosión y capacidad de carga. Ahora, no sé si... esas pilas, como tú bien mencionas, son de gran capacidad, son el triple de los pilotes prácticamente, y hay edificios pues muy importantes en la Ciudad de México que también se ha presentado el tema de la emersión, que parece ser que los edificios van saliendo, pero realmente, como tú bien nos explicaste hace un momento, es que están en pilas o pilotes de punta y entonces se quedan en su nivel original y el suelo es el que va bajando, ¿verdad? De la Terminal 2 del aeropuerto, ese es digamos, un ejemplo muy que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Cuando va al aeropuerto. Sí, hay turistas mexicanos en el colegio, en la universidad, en el poli, en todas partes. Ya es un secreto a voces, ¿no? Así es. Sí, nosotros conocemos el tema por una razón que es consecuencia de nuestro trabajo en el aeropuerto. Eso es. Estuvimos 1 año y medio
cimentando 4 edificios nuevos en la plataforma presidencial, que son los edificios que están cerca del nuevo hangar, del hangar para el avionzote. Exacto. Ahí estuvimos 1 año y medio. Consecuentemente, había personas del aeropuerto que nos preguntaban, oiga, ¿podemos ver su sistema? ¿Sí? ¿Cómo está, que está poniendo pilotes con el edificio ya construido? Y se interesaban en nuestro sistema. Claro. Consecuentemente, por tratarse de un edificio con esta característica de pilotearse después de haberse iniciado la construcción, decían, oiga, caían en cuenta en la Terminal 2. La Terminal 2 no se cimentó así, se cimentó de otra manera, con unas maquinotas y quién sabe qué. Y hoy emerge. Y le digo, sí, cuando yo voy por la calle que llega al aeropuerto para llegar a mi oficina ese año y medio, paso precisamente por el estacionamiento de la Terminal 2. Y ahí el rodapié respecto de la banqueta, pues es evidente que todo el edificio está levantándose. Así es. Por eso es que casualmente, por estar ahí inmersos en esa obra, que duró 1 año y medio, son 400 pilotes que tienen su mecanismo y están trabajando perfectamente bien. Bien, consecuentemente, yo me interesé en el asunto de la Terminal 2. Una ocasión participé con el Instituto de Ingeniería porque un alto personaje del aeropuerto me pidió que fuera yo a una junta donde el instituto iba a trabajar con gente del aeropuerto acerca del problema de la Terminal 2. Así que hasta por esa invitación me convencí, pero más que el edificio esté emergiendo. Y luego ha habido mucha obra en las juntas del edificio con los edificios que se llaman los dedos, que es donde están los slots de los aviones. Obviamente la gente que pasa por ahí ve y se interesan y les informa a alguien, les dice, sí, mira, estamos aquí ligando, etcétera. O sea, ya es un secreto a voces. Así es. Bien, el sistema que nosotros inventamos, ¿quieres poner, por favor, la de 3 diapositivas? La siguiente imagen. La siguiente imagen, por favor. Ahí está. Bien, desde el 2015, estando todavía ahí en el aeropuerto trabajando, se me ocurrió una solución que no se le había ocurrido a nadie en México. Eso es. No hay una sola pila en México que alguien me diga, aquí está esta pila, mira, ya la convertimos en pila de control. No lo hay. ¿Por qué? Porque el diseño de pilas es para que sean pilas rígidas, apoyadas en los edificios. Oye, que va a emerger el edificio, que emerja y a ver qué hacen posteriormente. Bien, no había. Entonces yo estuve pensando y encontré que llegando por un túnel a una de las pilas, se puede construir una celda construida de tal manera y ligada a la cimentación existente actual que resista la carga de la pila cuando tú cortes la pila. Porque mi sistema es quitarle a la pila un tramo y en ese tramo meto mi equipo hidráulico mecánico. El equipo hidráulico mecánico ese se instala en cada pila y cuando aplicas mecánicamente la carga de la columna sobre la funda del pistón, lo carga mecánicamente. Sí. Ese gato con esa tuerca están calculadas para que aguanten lo mismo que la pila. Y con eso nivelas. Eso es. Ahora, ¿quieres que baje esa columna? Muy fácil. Metes fuerza hidráulica en el pistón hidráulico y levanta al pistón, que es un tornillote. Sí. Cuando ya te despega la tuerca de la funda del gato 1 milímetro, tú puedes con tus manitas darle vuelta a la tuerca y para que baje lo que tú quieras que baje. Así es. Al soltar la presión hidráulica, el edificio va a bajar nada más la luz que tú le diste a la tuerca. Eso es. Entre la tuerca. Sí, sí. Suponte que ese edificio o cualquiera otra tuviera 100 pilas o 300 o las que tú quieras. Ese edificio debe tener muchas, es muy grande. A todas tus pilas las equipas igual. A través de una celda, construyes tu celda rígida, ligada, todo.
Pero como hay muchas celdas contiguas, muy cercanas una de otra, Sí. casi se traslapan, pues mejor vacías todo el suelo Abajo del edificio y ahí tendrías trabajas. a la vista 300 equipos hidráulicos que le demostrarían al más pintado del mundo que el presidente de la República fuera a inaugurar esa galería donde tendrías todos tus equipos hidráulicos mexicanos inventados Funcionando. por nosotros, funcionando, para que periódicamente, por ejemplo, cada 6 meses o cada año, se repitiera la operación. Hoy el lago de Texcoco ya se me bajó este año 3 centímetros y empieza a emerger. Claro. Otra vez, fuerza hidráulica en todas. ¿Y por qué es la precisión que le hemos dado a que la tuerca baje únicamente lo que necesita bajar cada columna? Porque las losas no son flat, no son platos de billar, mesas de billar, hay deformaciones. Claro. Entonces, para no meterle a la estructura de cimentación ni al edificio movimientos indeseables, diferenciales indeseables, le aparecerían grietas, le damos a cada tuerca lo que tiene que bajar para que moviéndose con todo el conjunto se mantenga el estado de deformación interna de las estructuras de concreto. Y lograr la horizontalidad, ¿no? Eso es, tú logras que el edificio esté horizontal sin estirarlo. Claro. Sin volverlo a hacer. Y hablando de ese tema, lo que ahora dices, muchos edificios en la Ciudad de México, y yo creo que la gran mayoría, un porcentaje muy alto, pues están inclinados, ¿no? Sí. Aparte de que unos se emergen, otros se hunden, hay hundimientos diferenciales, hay muchísimos inclinados. Sí. Ahora, con ese sistema que nos estás comentando, seguramente eso se puede evitar, ¿verdad? Totalmente. Si se instrumentara el caso de la Terminal 2 en particular, que fue el ejemplo que pusimos en la mesa. Claro. Puede ser cualquiera, ¿eh? Obviamente. Cualquiera que tenga el problema, lo resolvemos. De hecho, ya los hemos resuelto. Sí. El Instituto Nacional de Cardiología y otros edificios tenían pilotes debajo de las columnas. Y hace años los arreglamos, le hicimos una celda que resistiera el momento en que se corta el pilote para poner el mecanismo. Claro. En la Terminal 2 sería lo mismo. Eso es. La celda resiste la carga y el tiempo en que se corta la pila y se mete el equipo hidráulico mecánico es muy cortito. Sí. Y antes de que la arcilla se dé cuenta que le estás mandando con una celda de la carga, ya está controlado. Ya lo recibes de nuevo. Lo recibes de nuevo. Okay. Bien, me preguntabas acerca de... Sí, de la importancia que tendría hasta un momento dado que realmente este tipo de cimentaciones se usaran pues prácticamente en todas las construcciones, ¿verdad? Porque si ya sabemos que cimentaciones compensadas o cimentaciones con pilotes de punta y todo eso, que se ligan directamente con la cimentación, pues tienen problemas a futuro, pues ¿por qué no de manera preventiva, verdad? Utilizar este tipo de los admináculos, adminículos para poder tener horizontales, ¿no? Sí, fíjate que no solo lo haría yo, no lo recomendaría en el futuro o ahorita, lo he venido recomendando desde hace 50 años. Claro. Todo edificio pesado en el Valle de México que está en proceso de consolidación por pérdida de humedad con alta sismicidad, debió de haber llevado un pilote mecanizado. Claro. Para poner un ejemplo público que da cosa, te comento los puentes viales del anillo interior. Eso es. ¿Cómo es posible que habiendo buenos mecánicos en mecánicos de suelos y calculistas, cada puente es un monumento que emerge y que se va resolviendo con rampita de asfalto? Así es. Cada puente debió haber tenido pilote mecanizado. Y nunca hubieras tenido lo que en la avenida del Congreso, creo que es la línea 9, esos altibajos que hay que estar cortando el pavimento y demás. Que son las zapatas, ¿no? Del tramo elevado del metro. Pero algo que es muy delicado, que no se comenta, yo lo voy a comentar, es que cuando un edificio te está emergiendo, puede ser una de las zapatotas de la línea 9 del metro, ya se despegó del suelo. Ya no tiene... Y el pilote o la pila no era para la condición de carga total. Así es.
era compensación parcial. El suelo debe tomar y carga. además en el sismo, el cortante en lo se que le da. está. Muy bien, mi estimado José Marcos Aguilar Moreno, pues no me queda más que agradecerte tu presencia aquí y darte un reconocimiento por tu participación en este tema tan importante para la Ciudad de México. Y ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Antes de cortar, tocayo, Sí. permíteme nada más un minuto. Adelante. ¿Quieres repetir, por favor, la diapositiva donde aparecían la patente? Esto es bien importante porque en México las patentes sufren mucho. Es que ya está al fin. Ya está acá. Sí. Bueno, okay. Correcto. Habrá oportunidad exactamente, habrá para verla, oportunidad pero ya para está la patentado, patente. publicado Ok, perfecto. desde el 2015. Perfecto. Y la figurita, Ajá. esa del monito, esta, Ajá. muchas gracias, es la que quería yo ver. Ok. Miren, ahí está está el la tornillo. sustitución del pedazo de pila que quedó cortado abajo, y ahí está el gatote con su embolote y la celda que toma la carga Contra la contratrave. contra la contratrave. ¿Quieres poner la otra, la anterior, por favor? No, es que ya. Bueno. Ya, se acabó. Muy bien, pues, mi estimado José Marcos, nuevamente te agradecemos tu disposición a venirnos a hablar de estos temas tan importantes. Mucho Buenas gusto, noches. tocayo, Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches a todos. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.